Muy bien, vamos a ver esta parte que nos habíamos quedado, que es la parte ya final de la unidad 3, que fue pues la formación de la monocapa y de las multicapas a través del proceso de absorción, ¿no? Ya vimos que el proceso de absorción es un proceso dinámico donde las moléculas del gas se absorberán sobre una superficie donde ocurrirá, en el caso de la monocapa, la formación de enlaces fuertes, enlaces covalentes, y que a esta absorción pues se le conoce como quimisorción, ¿no? Mientras que la formación de la multicapa serán las capas posteriores que se irán agregando, pues entonces serán por interacciones intermoleculares, fuerzas más débiles, donde ya será una fisisorción, ¿no? Entonces decíamos también que, por ejemplo, si es agua en un proceso de secado, nosotros podemos retirar toda la multicapa, solamente que la monocapa no podríamos retirarla. Hasta ahí detendríamos el proceso de secado de alguna fruta, de algún producto, etcétera, ¿no? Debido a que sería muy difícil poder retirar esta capa, ¿no? Entonces sería impráctico. Esta, esta formación de multicapas no necesariamente tiene que ocurrir en un orden. No vamos a esperar nosotros que primero se forme completamente la monocapa y después empiece a ocurrir la multicapa, ¿no? Esto va a ocurrir indeterminado, como vemos aquí en este esquema, que pueden ir surgiendo ya diferentes capas, la segunda, la tercera, la cuarta, aun cuando todavía tendríamos espacio, ¿no? Sobre todo se puede presentar esto en superficies o sólidos porosos donde no son homogéneos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo poder determinar nosotros la abundancia de ese gas absorbido o cualquier molécula absorbida sobre una superficie? Pues lo podemos hacer a través de las isotermas de absorción, donde nosotros vamos a poder graficar esta abundancia de moléculas que han sido absorbidas dependiendo pues la concentración del gas que esté en equilibrio con esta superficie, ¿no? Donde nosotros sabemos pues que normalmente la abundancia de las moléculas en la fase gaseosa pues va a estar dado por la presión de vapor, ¿no? Por la presión de vapor que nos va a poder a nosotros determinar pues la concentración en la fase gaseosa. Dependiendo esta concentración, pues va a haber un proceso de equilibrio que va a estar siendo afectado, porque ya vimos que el proceso de absorción es un proceso gobernado por equilibrio. Por lo tanto, la temperatura, la presión y la concentración afectarán este mismo equilibrio, ¿no? Entonces, para determinar esto, para hacer estas relaciones entre la concentración del gas y la cantidad absorbida, hay varias formas. Una de ellas son las isotermas de absorción, donde, como su nombre lo dice, pues son procesos a temperatura constante, donde nosotros pues vamos a graficar la presión de vapor entre la presión del componente puro con la concentración absorbida, ¿no? Todo esto a temperatura constante. También se pueden realizar las isóbaras a presión constante, sin embargo son más comunes estas, ¿no? Entonces, las isotermas de absorción fueron clasificadas dependiendo la forma en la cual describían normalmente
formas simoidales, o como de una S, es una S así invertida, vista de este lado, es una S, fueron clasificadas por este personaje, Brunauer, en el 1943 y determinó 5 tipos, clasificó diferentes gases absorbidos en sólidos en 5 tipos, ¿no? La primera ya había sido planteada no por él, sino por Lamieux, otro personaje que estuvo trabajando con estos mismos fenómenos, donde la primera, que se conoce como el isoterma de Lamieux, pues describe, al graficar la concentración del gas en el ambiente, que va a estar en equilibrio con el sólido poroso, contra el volumen de ese gas absorbido en el sólido poroso. Entonces, en la isoterma de Lamieux podemos observar que a medida que va acercándose a 1, quiere decir que la presión parcial se iguala a la presión parcial del componente puro, quiere decir que tenemos la mayor concentración, pues va a irse absorbiendo hasta que va a llegar un momento en que ya no se va a absorber más. ¿Qué quiere decir? Pues que todo el sólido poroso se satura, está completamente ocupada, todos los espacios que pueden interaccionar, pero solamente hay formación de monocapa. Quiere decir que este valor que encontraríamos nosotros aquí correspondería al valor de la monocapa, ¿no? Al valor de la monocapa. En las siguientes isotermas podemos observar que se satura esta región, la formación de la monocapa, pero sigue aumentando la absorción, ¿no? Quiere decir que en estos empieza a ocurrir la formación de la multicapa, ¿no? Y dependiendo la composición del sólido poroso, pues será el efecto que tendrá el soporte sobre las demás moléculas. Recuerden que estos componentes afectan a unas moléculas de la multicapa y dependiendo de ello será la fuerza con que la retengan, ¿no? Dependiendo la composición. Entonces aquí vemos las formaciones ya tipo S, tipo simoidal, características, por ejemplo, de muchos procesos de alimentos deshidratados, ¿no? Entonces, nuestro objetivo sería conocer este valor, el valor de la monocapa, como un punto de referencia donde nosotros estaríamos hablando del área donde se catalizaría la reacción. Entonces nos interesaría este valor. Ya ha habido trabajos para poder modelar este comportamiento de cómo se va absorbiendo las moléculas en el sólido poroso, y uno de los primeros acercamientos pues es a través de la isoterma de Henry, donde vemos aquí que en la isoterma de Henry tenemos una constante conocida como la constante de Henry, o que es una constante de proporcionalidad con la presión de equilibrio o la presión de vapor en el equilibrio. Recuerden que para poder medir la concentración absorbida del gas en el sólido tenemos que darle el suficiente tiempo para que se alcance el equilibrio para poder medir esto. Entonces esta atmósfera de concentración conocida, que va a estar en equilibrio con el sólido poroso, pues la vamos a medir cuando se alcance esto, equilibrio. Si nos damos cuenta, este es un modelo de una cinética de orden 1. Vemos que es una línea recta. Es una línea recta donde graficamos, es de orden 0, donde graficamos la concentración
contra la concentración absorbida, ¿no? Y es una constante de proporcionalidad, una constante positiva. Así que estamos en el cuadrante de la Y positiva, la X positiva. Quiere decir que en una isoterma que nosotros observábamos, tenemos la isoterma de Langmuir, por ejemplo, el primer tipo, el isoterma de Brunauer, quiere decir que la isoterma de Henry solamente me sirve en esta región. Quiere decir que me sirve en una región de presiones de vapor bajas. No me permite este modelo modelar completamente a presiones de vapor altas, ¿no? Sino simplemente en presiones de vapor muy bajas. Entonces, a partir de aquí también hubo desarrollo de otros modelos, como la isoterma de Langmuir o el modelo de Langmuir, que tenemos por allá en el 1918. Sin embargo, tuvo que hacer diferentes conjeturas, donde Langmuir asumió pues que cada partícula al absorberse en la superficie está unida a un solo sitio. Quiere decir que si yo tengo aquí el sitio activo, va a venir una molécula y solamente una va a interactuar con ese sitio activo. Entonces, que este sitio no afecta a las demás. En realidad, esto no es cierto, porque sí hay un efecto sobre las moléculas adyacentes, ¿no? Pero para hacer las cosas más fáciles, para idealizar el modelo, pues se asume que solamente hay una interacción con esta, ¿no? Que nada más recibe una sola molécula. El otro postulado es que la absorción es un proceso dinámico. Esto estamos completamente de acuerdo, por dos procesos, ¿no? Tanto la absorción como la desorción, aquí se mencionan como condensación y evaporación. Cuando estos dos procesos se igualan, pues hemos llegado al equilibrio. Cuando la velocidad de absorción y la velocidad de desorción son iguales, se ha llegado a un equilibrio. La interacción del gas con el sólido es igual en todos los sitios. Esto simplemente se va a acercarse a esta realidad cuando estemos hablando de una superficie homogénea. Si es un sólido que es heterogéneo, como algunos polvos alimenticios, pues va a tener multicomponentes, y por lo tanto no todos los sitios van a interactuar de la misma manera con las moléculas que se van a absorber. No hay interacción entre partículas absorbidas. Quiere decir que la molécula absorbida no va a interactuar con las adyacentes. Esto tampoco es cierto. Si hay interacción, si hay efecto. El número de partículas gaseosas en la superficie es proporcional a la presión, efectivamente la concentración, sin olvidar nosotros que pues la temperatura y la presión van a afectar, porque es un proceso gobernado por el equilibrio. La absorción y desorción son activadas. Las partículas necesitan vencer una energía de activación para absorberse y otra para desorberse. Como cualquier reacción, tendrán su energía para poderse absorber o desorber, ¿no? Que ya lo habíamos platicado cuando hablamos de que la absorción es un proceso exotérmico, ¿no? Muy bien. Entonces, de acuerdo a estos postulados, Langmuir propone que la velocidad de reacción va a estar en función de la concentración, ¿no? Va a estar en función de la presión. En la presión, aquí podemos ver que tenemos una constante de proporcionalidad y que tenemos la fracción de superficie cubierta que está en función de la presión, ¿no? Entonces la velocidad de absorción
pues va a depender del número de moléculas de la superficie, en otras palabras, de la presión de vapor, ¿no? Esta energía de activación pues será la energía de activación correspondiente al proceso, que es la absorción, ¿no? Entonces, si la Kd es una constante de proporcionalidad y la energía de activación de desorción es la energía de activación de absorción, entonces en el equilibrio las dos velocidades van a ser iguales entre sí. Y de aquí, si nosotros despejamos la P, obtendríamos esta relación, donde tenemos la energía de activación de absorción y la energía de activación de desorción, y por lo tanto las dos constantes correspondientes. Si podemos ubicar a esta diferencia como la energía que va a desprender el proceso, entonces tendríamos el calor de absorción, ¿no? Si el calor de absorción es constante, lo cual significa que la superficie es homogénea, como habíamos asumido en los postulados, pues entonces tendríamos que todo esto es constante, ¿no? Y que podemos nosotros resumir en una sola constante llamada K, que le llamaremos constante de equilibrio de absorción. Y aquí que si sustituimos la K por todo lo que es constante, obtendríamos esta ecuación, que esta ecuación es conocida como la ecuación del isoterma de Lagrange, donde nosotros vemos que la superficie absorbida, pues el máximo valor a obtener sería 1, ¿no? El máximo valor a obtener, donde es una relación entre el volumen absorbido o la concentración de las moléculas absorbidas a cierta presión de vapor. ¿Cuál es el máximo que podemos nosotros llegar? Pues al valor de la monocapa, porque estamos en un isoterma de la mu, donde la superficie llega a saturarse y donde solamente hay formación de la monocapa, que en este caso el valor de la monocapa sería B-, ¿no? Sin embargo, trabajar con este tipo de modelos pues es medio complicado, y para poderlo hacer más fácil, pues emplearemos lo que hemos visto en todo el curso, que es linealizar el modelo, ¿no? Si nosotros multiplicamos por B- y obtenemos el recíproco, obtendríamos esta ecuación que tenemos aquí, donde sería la forma linealizada. Tenemos y es igual a mx más a, que en este caso este sería el intercepto, que es constante, pues todo esto es constante, la K es constante, el volumen de la monocapa es constante, y P, el inverso de P, en este caso lo voy a separar así, 1 sobre P, sería nuestra variable que nosotros vamos a controlar, entonces que sería X. Entonces quiere decir que la pendiente es positiva y que la pendiente es igual al inverso de K por el volumen de la monocapa. El intercepto en el eje de las Y sería 1 sobre P. Entonces, ¿qué tenemos que graficar? Tenemos que graficar el inverso de las presiones parciales sobre el inverso del volumen absorbido, ¿no? Entonces, que aquí tenemos en este problema y que veríamos a continuación, donde la absorción del monóxido de carbono en carbón vegetal a una temperatura de 273 Kelvin se muestra en la siguiente tabla. Determine si los datos son descritos por la isoterma en la mu. Además, determine la constante de absorción y el volumen de la monocapa, ¿no? O la constante de equilibrio de absorción. Aquí nos dan diferentes datos. Vemos nosotros que a medida que aumenta la presión parcial medido en milímetros de mercurio, el volumen absorbido en centímetros cúbicos va aumentando por lógica, ¿no? Entonces esto pues ya lo veremos en el Excel, ¿no? Entonces vamos al Excel para poderlo resolver. Bueno, ya estamos aquí en
en el Excel. Entonces vamos a trabajar. Tenemos que graficar el inverso de la presión. Vamos al inverso de la presión. Damos dos clics y sacamos el inverso del volumen, ¿no? Volumen absorbido, cualquier forma en la que se pueda medir la concentración de las moléculas absorbidas en el sólido poroso, ¿no? Entonces dice que ya tenemos que graficar. Este es X contra Y. Vamos a insertar el gráfico. Entonces ya tenemos el gráfico. Aquí voy a mover la ecuación. Tenemos el gráfico. Vamos a agregar los títulos. Este sería el inverso de P y este sería el inverso de V, ¿no? Entonces hacemos lo mismo que siempre. Vamos a darle un poquito de forma. Creo que se escucha un poquito de ruido de fondo, pero se lo he tratado de eliminar, pero no sé cómo, ¿no? Así que ni modo. Aquí tenemos la ecuación, es la ecuación que nos interesa. Entonces voy a poner acá los datos, ¿no? Entonces este sería el inverso del volumen de la monocapa, que sería 0.0093. Si le sacamos el inverso, pues nos daría el volumen de la monocapa. Sería 1 entre... Yo ya se los voy a pegar ya resueltos en su comento Dropbox, ¿no? Esto sería centímetros cúbicos, ¿no? Lo vamos a dejar de momento. Entonces la pendiente la voy a poner así. Entonces ustedes saben que la pendiente es todo aquello, sería 8.8812. entonces la tendríamos que despejar. Entonces el inverso de K nos quedaría igual a la pendiente por Bmont. Lo estamos pasando, está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando, ¿no? Entonces ahí tenemos 1 sobre K. Para sacar K, pues ya le sacamos el inverso a lo que tenemos arriba. Entonces este sería el valor de K, ¿no? Sería el que tendríamos que reportar. Entonces estos serían los dos valores que me está pidiendo el problema, ¿no? Entonces ya con esto tendríamos el resultado, ¿no? El valor de la monocapa que nos interesa y el valor de K. Entonces yo les voy a poner el archivo resuelto en el Excel para que vean las ecuaciones, ¿no? Lo voy a dar vuelta. Vamos a continuar ahora con el tema. Como ya vimos, la isoterma del amnión tiene algunos problemitas, y el principal de ellos es que muchos de las isotermas, pues podemos observar nosotros que hay presencia de fisisorción, ¿no? Entonces el modelo ignora la formación de la fisisorción. Quiere decir que el modelo nada más me permite describir los datos experimentales hasta la parte de la formación de la monocapa, ¿no? Ese sería este. Entonces, debido a esta situación que nomás contempla la saturación de la superficie, la formación de la monocapa, pues hubo necesidad de poder describir la formación de las multicapas. Entonces ahí aparecen en conjunto estos personajes, Donauer, M. y Teller, en el 38, y determinaron ellos un nuevo modelo conocido como el modelo de Beth o isoterma de Beth por las iniciales de los investigadores, ¿no?
Del mismo modo, para el desarrollo del modelo se asumieron ciertas cosas, pues para poder hacer el modelo mucho más fácil de desarrollar. Vamos a ver algunos de ellos. En el primero nos dice que la absorción del gas en la superficie sólido se efectúa en multicapas. Esto es cierto, siendo el calor de absorción para todas ellas equivalente, excepto para la primera. Nos está diciendo que la energía para absorberse todas las multicapas o desorberse, o la fuerza que mantiene unidas todas las multicapas, es la misma entre todas ellas. En realidad ya vimos que esto no es, ¿no? Entre más lejos estemos de los sólidos que interactúan, va a ser más fácil retirar las moléculas de capas más lejanas, ¿no? Sin embargo, están asumiendo que todas las de la multicapa tienen la misma fuerza o están interactuando de la misma manera con los sólidos, o están siendo absorbidas con la misma fuerza, ¿no? Por lo tanto, tendrán la misma fuerza o requerirán la misma fuerza para poderlas desorber. Solamente hace una diferencia con la monocapa, ¿no? Con la monocapa se admite que son diferentes. En el B nos dice la superficie cubierta con las multicapas es constante. Ya vimos que esto no es así y que también depende mucho de la homogeneidad del sólido, ¿no? En el equilibrio, la velocidad de condensación en el aglomerado I de las capas es igual a la velocidad de evaporación. Esto es algo que el modelo de Lamiaux también asumía, ¿no? Que en el equilibrio son iguales, ¿no? No nos vamos a poner a desarrollar el modelo aquí está, donde nosotros vemos que ya es un modelo linealizado, donde aquí tenemos nuestra variable, sería el modelo linealizado XY, este sería el intercepto, este sería Y, ¿no? Donde nosotros tendríamos que graficar esto que está aquí contra todo esto que está acá. Todo esto que está acá, donde pues esta es la variable dependiente que está en función pues de la presión. Entonces vemos nosotros que esto sería la pendiente, que todo es constante, esto es una constante, la C, y tenemos aquí lo que nos interesa, que es el volumen de la monocapa. De igual manera el intercepto, aquí lo vemos. Entonces, ¿qué tenemos que graficar? Pues tenemos que graficar X contra Y para poder obtener los valores, ¿no? Es lo mismo que presión de vapor contra el volumen absorbido, o cualquier forma en la cual yo pueda expresar la concentración de las moléculas absorbidas. Recordemos que esta relación también es actividad, ¿no? Esta relación de presión de vapor entre presión del componente puro es actividad para un gas ideal. Entonces vamos a ir al Excel, donde tenemos un problema y lo desarrollaremos, ¿no? De una vez, que es el que tenemos aquí. Entonces aquí nos dan el valor, creo que el problema no viene en las diapositivas. Bueno, sí venía, pero ahí tengo un detalle. Entonces aquí tenemos que graficamos esto contra esto que está acá. Pues aquí tenemos la pendiente y aquí tenemos el intercepto en el eje. Entonces tenemos que graficar X contra Y. Aquí está el problema, nos pide determinar si el modelo de Desvet describe la absorción de amonaco en cloruro de bario. ¿Qué significa esto que describa? Pues nosotros lo estamos realizando a través del coeficiente de determinación, ¿no? Con eso vamos a saber si sí o si no. Determine los valores de la constante de B y del volumen de la monocapa si la presión parcial del componente puro es 6.148 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí vemos que a medida que va variando, va aumentando la presión parcial del gas, en este caso amoníaco,
pues el volumen va absorbiéndose, va aumentando todo. Entonces vamos al Excel para resolverlo. Entonces aquí tendríamos nosotros lo que tenemos que graficar, sería presión entre el componente puro, que este es constante. Lo vamos a fijar entonces con los signos de peso. Vamos a darle entonces vamos ahora a obtener el valor. Lo voy a subir un poquito, me deja escribir. Entonces sería esto entre, vamos a poner este valor por la diferencia entre este que está aquí. Voy a fijar este que está aquí adentro, vamos a fijarlo y obtendremos esto. Entonces vamos a darle hacia abajo, y entonces x contra y, ¿no? Tenemos que graficar, vamos a insertar, leemos aquí el gráfico, ¿no? Vamos a agregar los títulos, quitamos estas rayitas que nos van a estorbar, vamos a ponerle, entonces el eje de las x es esto que tenemos aquí, vamos a cortarlo. Vamos a copiar esto, así no me pega, así lo pego. Entonces ya tenemos el título, vamos a hacer la regresión lineal de la misma forma que siempre lo hemos hecho, en la línea de tendencia, que nos ponga el coeficiente de terminación, son 0.9999, así que es muy aceptable. Vamos a poner los datos acá, ¿no? Entonces sería el coeficiente de terminación, quiere decir que el modelo sí describe muy bien los datos de absorción, del isoterma de absorción, módulo de Beck. Entonces vamos a poner la pendiente, el intercepto primero. El intercepto sería bemol por C, sería 0. Pues voy a despejar primero solamente junto bemol por C, ¿no? El volumen de la monocapa, sacando el intercepto. No lo voy a despejar de una vez, porque para poderlo despejar de la pendiente necesito que sea multiplicado, ¿no? Si no, se va a poner complicado esto. Entonces si vemos, la pendiente va a ser igual C menos 1 entre volumen de la monocapa por C. Como ya sé cuánto vale el volumen de la monocapa, bueno, esto es 0.0795. Como ya sé cuánto vale, pues acá me va a quedar C menos 1. Lo voy a pasar multiplicando. Entonces sería este por este, multiplicando, y pues ya no más despejo eso, que sería arriba más 1. Y aquí ya tengo ya los resultados, ¿no? El volumen de la monocapa, el que me está pidiendo, el valor de C y el valor de R, ¿no? Volumen de la copa, centímetros. Y entonces así sería. Entonces les voy a poner en la carpeta el resultado, ya el Excel con las operaciones, ¿no? Para que ustedes las realicen y vean qué operaciones hicieron. Lo recomendable es primero hacerlo ustedes y ya después revisar el archivo, ¿no? Entonces hasta aquí terminaríamos la unidad 3.
para que lo estudien. Cualquier duda, pues me mandan mensaje por WhatsApp, ¿no?